¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos de la Octava Digital? Felipe Calderón Hinojosa, un personaje que sin duda alguna genera muchísimas críticas, muchísimos señalamientos y que a pesar de haber entregado un sexenio muy cuestionable en diferentes rubros, hoy por hoy a través de su cuenta de Twitter, pues se da el lujo de cuestionar, de criticar, de dar recetas precisamente para hacer un buen gobierno. ¿Cómo fue el sexenio de Felipe Calderón? ¿Cómo se vivió para la prensa? ¿Cómo se vivió para los mexicanos una guerra que inició precisamente el político michoacano que se ufanó durante muchos años de ella y que los resultados están a la vista? ¿Cuál fue el papel también, por supuesto, de la clase política en ese marco? ¿Dónde están los calderonistas en este momento? Voy a platicar precisamente con José Hernández Monero, a quien como siempre le agradezco muchísimo que esté con nosotros aquí en la Octava. Pepe, ¿cómo andas? Hola, ¿qué tal, Jesús? Pues un placer estar de vuelta aquí en la octava. Oye, pues yo de entrada te preguntaría, tú que fuiste parte precisamente de ese periodismo crítico que se dio durante el Calderonato a través precisamente de los cartones, que te diste cuenta como periodista de lo que estaba sucediendo alrededor, ¿cómo definirías tú el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa? ¿Qué definición le darías a ese sexenio? Me suena, fíjate, como que sí, el nombre de Felipe Calderón, algo recuerdo de ello. La verdad es que quisiera olvidarlo, pero no es posible. Si hubiera que definir el gobierno de Calderón en pocas palabras, yo creo que hay dos palabras fuertes. Una es pues, un fraude electoral. Ujú. Y lo otro, pues es la absurda guerra contra el narco, ¿no? Estas dos cosas son las que marcan este sexenio. De entrada, una ilegitimidad, y además están relacionadas. La segunda es consecuencia de la primera. Calderón llega a través de un fraude, llega siendo un presidente absolutamente ilegítimo, y cuando alguien llega de esa manera a un gobierno, pues no, no tiene manera de gobernar pues de manera legítima, valga la redundancia, porque no tiene realmente pues el apoyo de la gente, sino únicamente tiene el apoyo de quienes lo impusieron en ese lugar. Y una manera de tratar es un poco lo que pasó en 1988 con el fraude que permitió la imposición de Carlos Salinas, que incluso los intelectuales orgánicos de la época, Krause y compañía, decían que si bien Salinas era ilegítimo, podía legitimarse en el ejercicio del cargo. Acá fue un poco eso. eh, Calderón llega con este déficit de legitimidad y entonces buscó la manera de legitimarse a través de esta guerra. Y en este caso, pues ahora lo sabemos, fue incluso una operación que se realizó desde la Embajada de Estados Unidos en México. Yo recuerdo eh, que pocos meses después de que se empezó esta guerra, que se anunció esta guerra contra el narco a fines del año 2006 en Michoacán, cuando Calderón se puso esta casaca verde que le quedaba 2 tallas más grande y la gorra que también le quedaba grande, porque el puesto le quedaba grande. Eh, Poco después, te digo, unos meses después, se hizo una encuesta en donde una de las preguntas que se hizo, la Presidencia de la República hizo una encuesta y una de las preguntas que hacían era, ¿usted cree, palabras más, palabras menos, usted cree que la presidencia de Felipe Calderón o que Felipe Calderón es un presidente legítimo? Y claro, ya muchísimos personas que contestaron que sí. O sea que efectivamente en un sector amplio de la población eh, sí funcionó esta estrategia. O sea, sí le dio una fuerza que no tenía de origen Calderón. Pero el hecho de que se insertara esta pregunta en esa encuesta me pareció muy revelador de que efectivamente uno de los objetivos de esto era lograr una legitimidad que no tenía de origen. Y después vimos
ya con el paso del tiempo, y ahora queda clarísimo porque incluso hay hasta gente encarcelada por ello, como es Genaro García Luna, nada más nada menos que su secretario de Seguridad Pública, que realmente no fue tal esta guerra contra el narco o contra la delincuencia, sino que fue el gobierno de la República actuó como un cártel más asociado con uno de los cárteles y era una disputa por la plaza. Entonces, pues eso te habla, y muchos lo mencionamos en su momento cuando Rius encabezó esta campaña de No Más Sangre. Muchos decíamos, afirmamos en esos años que por el simple hecho de que alguien como Genaro García Luna estuviera al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, te hablaba de que el gobierno de Felipe Calderón pues fue un gobierno delincuencial, así de sencillo. Y pues eso marcó todo ese sexenio. Y cuando no tienes esa legitimidad, pues no tienes autoridad política y obviamente no tienes autoridad moral y solamente te impones pues controlando, entre otras cosas, los medios de comunicación. Felipe Calderón no solo se uniformó con esa casaca verde, sino que además uniformó a todos los medios corporativos y todos se plegaron a esto, a tal grado que cuando se lanzó esta idea de Iniciativa México 2, encabezada por Televisa, pero que sumaba a muchísimos medios, que era pues para hacer ahora sí que el trabajo sucio en los medios a Calderón, para ocultar muchísima de la información, porque ya era una barbarie lo que veíamos todos los días en los medios. Ese punto, mi querido José, los medios de comunicación, literal, o sea, tapaban las cosas que estaban sucediendo, se llegó a este famoso acuerdo de no dar a conocer información relacionada con el crimen organizado. Eh, ¿Qué nos refleja esto de los medios de comunicación en su relación directamente con un gobierno como el de Felipe Calderón Hinojosa? Y esto incluso lo enmarco en este tema que ha estado muy presente en estos días del caso Casés Vallarta, porque sí, hablamos de un montaje, pero un montaje de esa naturaleza pues no puede pasar. Los que trabajamos en medios sabemos perfectamente, y sin quitarle ninguna responsabilidad, ni mucho menos a este Loret de Mola, pero viene de arriba la decisión de llevar a cabo una acción de ese tamaño. Y si pensamos después en la relación que tenía la Secretaría de Seguridad Pública con Televisa para defenderle la imagen a García Luna con esta novela del equipo, caray, nos topamos con medios cómplices en toda la extensión de la palabra. Sí, porque además fueron como que dos partes de una estrategia de medios. La primera era eh, publicitar la guerra contra la delincuencia, la guerra contra el narco, publicitarla lo más posible, pues para efectivamente apuntalar el gobierno y presentarlo como un gobierno que por fin se estaba enfrentando a la delincuencia y con mano dura y tal. Pero se empezó a descontrolar esto, porque realmente las escenas que empezamos a ver eran terribles, eran ya de una barbarie absoluta, lo cual es muy grave no solo porque lleguen a suceder estas cosas, porque se llegó a escalar esta violencia a estos niveles en donde veíamos cuerpos decapitados, desmembrados, aventaban cuerpos en la vía pública, cuerpos colgados de los puentes, videos de ejecuciones verdaderamente salvajes, historias en los medios de cosas terribles. Por un lado, de suyo propio, pues es terrible, pero aparte estábamos llegando a una desensibilización, o sea, cada vez nuestra capacidad de asombro empezaba a verse pues erosionada, pues cada vez nos sorprendía, o sea, nos seguía sorprendiendo, pero empezaba ya a ser costumbre. Y entonces llegó un punto en que se dieron cuenta que era contraproducente ya tanta exhibición de esto, más aparte las pifias que ellos mismos cometieron, que eran muchas, como por ejemplo que no existían protocolos, por ejemplo en los retenes, ¿no? Y había familias inocentes asesinadas por pasarse un retén, más las salvajadas que hacían los mismos elementos del ejército y de la Marina, que tuvo un papel muy importante. Este narco que es detenido en Cuernavaca, el grandote, que lo asesinan y luego cubren su cuerpo con muchos billetes
y le toman fotos y lo exhiben. Y esto lo hace la Marina como un premio, repitiendo pues el lenguaje del narco. Entonces todo esto ya estaba siendo contraproducente. Y bueno, yo no quiero pecar eh, un poco de inmodestia, pero yo creo que esta iniciativa que tuvo Rius de No Más Sangre, con varios caricaturistas que la comenzamos, pero que después gran parte, grandes sectores de la sociedad la hicieron suya, yo creo que sí escaló de tal manera que esta iniciativa México 2, en donde decidieron cambiar la estrategia, fue en parte un poco por esto, por esta sociedad que empezó a reclamar, ¿no? El objetivo el supuesto objetivo de No Más Sangre era que exigir al gobierno que cambiara de estrategia, porque evidentemente la estrategia no estaba funcionando. La violencia era cada vez mayor, y lo único que se estaba logrando era eh, encarecer la droga y abaratar la vida. Era ya una cosa terrible. Pero obviamente sabíamos que, que ese objetivo era imposible de lograr, que nunca nos iban a hacer caso y que nunca iban a cambiar la estrategia, porque realmente no tenían ningún interés en realmente combatir la delincuencia, sino simplemente, como decía, pelear la plaza y organizarse con los cárteles, sobre todo con uno de ellos. Eh, pero realmente el objetivo era rebasar a los medios corporativos y poder implantar es la narrativa de esto, ¿no? De que era una estrategia totalmente equivocada y obligarlos pues a hacer algo. Y la respuesta fue esa. La respuesta fue esa de definitivamente tener un control ya absoluto de los medios, y pues todos se dedicaron a cuidar la imagen presidencial. Y efectivamente, como bien recuerdas tú, Televisa totalmente en connivencia con la Secretaría de Seguridad Pública, con Genaro García Luna en particular, haciendo esta serie bastante fallida y bastante chafa del equipo, y este montaje de Florence Cassés y Vallarta, que dejó muy mal parado y que ahora vemos cómo se exhibe aún más la podredumbre de gente como Loret de Mola, ¿no? Entonces, esta connivencia de, del gobierno, de un gobierno ilegítimo, tratando de ser apuntalado por los medios de comunicación más importantes, principalmente por Televisa. Oye, Pepe, estos grupos que respaldaron la llegada de Calderón durante el fraude del 2006, porque vaya que hubo mucho poder detrás de esta elección. Yo recuerdo la campaña que se lanzó en contra de López Obrador, de que era un peligro para México y que permeó en varias capas de la sociedad. Pero obviamente lo que pasó ese día de la jornada, recuerdo bien a Luis Carlos Ugalde señalando, es que ese día fue la gente la que contó los votos, y si revisamos la cuenta de votos no fue irregular, pero caray, si revisamos lo que pasó una semana antes con el propio Vicente Fox metido hasta las cachas en esta elección, uno se pone a pensar y dices, es una elección que por sí misma tendría que haberse invalidado, era completamente irregular lo que estábamos viendo en ese momento, pero hubo varios grupos que operaron para que esto sucediera, empresariales, mediáticos, efectivamente. Y yo te pregunto, ¿esos mismos grupos continúan operando de la misma forma en este momento durante la gestión de López Obrador, en contra de la gestión de López Obrador? ¿Dónde están estos grupos que a final de cuentas son esa derecha que uno se pone a pensar y dice, pues no son las de las carpas del centro, sino que es una derecha que tiene poder? Claro, y ahorita que decías lo de Juan Carlos Ugalde, recordé una frase que en una entrevista que dio a Proceso, eh, días después de la elección, justo en plena efervescencia del plantón en Reforma y la exigencia de la gente de voto por voto, casilla por casilla, Ugalde llegó a decir que no se podía hacer ese recuento, porque ¿qué tal que el resultado cambiaba? No, pues claro, pues es que es efectivamente lo que estábamos exigiendo, ¿no? Que se supiera el resultado real. Entonces, pues fue un lapsus ahí que ya ahorita la gente no recuerda, pero efectivamente, pues eso me parece que es una de las muchas cosas que finalmente son confesiones de parte, ¿no? De todos estos personajes, como lo que después dijo Fox de que había cargado los dados y demás. Eh,
efectivamente, como dices, fueron muchos intereses de muchos sectores, sector empresarial, sector político. El Esther Gordillos fue uno de de las actrices muy protagónicas de ese momento, que después se vio como pues recibió grandes beneficios en el gobierno de Calderón. Se le entregaron tajadas de poder que ella controló muy bien en varias secretarías incluso, en varias dependencias. Y hay que recordar que el Bester Gordillo, antes de acercarse a Calderón, buscó a López Obrador, precisamente para ofrecerle estos acuerdos y estas negociaciones, y López Obrador nunca la quiso recibir. Finalmente se acercó a Calderón. Calderón, pues obviamente oportunista que es y convenenciero, pues sí, obviamente aceptó y le cumplió bastante bien. Y están estas grabaciones que se conocieron de cómo el día de la elección el Bester le hablaba a los gobernadores priistas y les decía: Madrazo ya se cayó, hay que hablar con Felipe y hay que negociar con Felipe. Eh, Estos entre muchos otros ejemplos pues, creo yo, evidencias de esta operación fraudulenta. Pues esos sectores ahí están. Eh, no son exactamente los mismos personajes, pero sí son los mismos intereses. Y, y, y son, algunos sí son los mismos viejos personajes, otros son nuevos, pero responden a los mismos intereses. Y son los que han estado desde que empezó este gobierno, desde antes, eh, desde que se realizaron las elecciones en el 2018, pues han estado ahí tratando de torpedear y de erosionar al gobierno actual. Y hay un detalle que yo creo que es importante, que es la aceptación que tiene el observador a 4 años de gobierno. Hace poco escuchaba yo a un personaje que se llama Ramírez. Gibran Ramírez, eh, Ya diciendo no algo que digas esas cosas, Pepe. diciendo lo mismo que otros personajes han mencionado, que es que, que bueno, López Obrador sí tiene una aceptación, pero la verdad es que no es tan distinta a la que han tenido otros presidentes a estas alturas de su gobierno. Pero claro, lo que no dicen estos personajes es que esos otros presidentes, que entre ellos no contamos a Peña Nieto, porque él a esas alturas ya estaba en los suelos, en aceptación, pero otros personajes efectivamente como Salinas, como el mismo Calderón, sí tenían más o menos una popularidad y una aceptación en los niveles parecidos a los que tiene el observador ahora, pero eso lo tenían contando con todo el apoyo de todos los medios corporativos de comunicación. No solo el apoyo, con toda la complicidad, con todos estos medios sosteniéndolo, aplaudiéndole, realmente apuntalando estos gobiernos. López Obrador tiene esa aceptación con todos esos medios en contra, todos los días, eh, con una campaña 24 horas al día, todos los días del mes y del año, en su contra. Y además una campaña sucia, porque con mentiras, con tergiversaciones, con mentiras ya absurdas y cínicas. Y efectivamente, pues son todos estos personajes y todos estos intereses. Afortunadamente suceden dos cosas. Una es que la gente ya no se traga esto. Bueno, son más de dos cosas. Una es que ya la gente ya no se traga estas campañas y estas mentiras. Dos, que estos personajes están tan desprestigiados que ya han perdido absolutamente total credibilidad. Y tres, pues que sí, el observador tiene, esta aceptación que tiene es real y él ha sabido pues conservarla y trabajar en ello, pues todos los días. En ese sentido, tiene una herramienta muy importante que muchos de sus opositores no han logrado descifrar, que es las mañaneras. Y no solo son las mañaneras, también es pues el trabajo que tiene el observador directamente con este contacto directo con la gente. Esto no lo pueden entender y, 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 y por eso es que no dan pie con bola, ¿no? Y en 4 años no han logrado, ya no digamos tener un proyecto de gobierno, sino ni siquiera un nombre
lejanamente o medianamente posicionado para poder pelearle eh, la presidencia a Morena dentro de 2 años. Eh, Tan es así que ya candidaten a gente como Lili Telles, ¿no? Que a mí me parece fantástico, a mí me encantaría que fuera ella la candidata. Pero no están entendiendo nada, porque para poder lograr algo tendrían que hacer dos cosas. Una, tener realmente, poder ofrecer una opción de gobierno. Y dos, tener a la gente necesaria para ello, y tendría que ser gente nueva, nuevas generaciones, y que no esté tan desprestigiada. Pero pues no existe, realmente no existe ninguno de ellos. Los que tienen, pues son los hijos de los expresidentes, ¿no? Claro, Que no solo heredaron, entre muchas cosas que han heredado de sus papás, pues heredaron todo ese desprestigio. El hijo de la Madrid y el hijo de Colosio. Entonces, bueno, pues si esa es su carta fuerte, pues realmente están en problemas. mi querido admirado José Hernández Monero, por supuesto, que diría la dentista doctora y demás. Ya no me acuerdo cómo te El dijo, monero más raspa. más raspa. Bueno, no me dijo el más raspa, pero yo quiero pensar que soy el más raspa de todos los moneros. Bueno, imagínate, retuitea a Calderón ella. Tengo, tengo un, tengo un certificado de la doctora cuyo nombre nunca recuerdo. Ay, mi querido Pepe, como siempre, muchas gracias por tu generosidad con la octava. No, al contrario, muchas gracias a ti, y un saludo a todos los, es que ya no sé qué decir, la audiencia, los radioescuchas. Antes decíamos los telespectadores, pero ahora con los medios no sé cómo llamarles, pero bueno, a todos los que nos ven y escuchan y que nos acompañan en la octava, muchas gracias.